La comunidad de Ayopalca estaba ubicado en un paraje donde pocos se atreverían a construir sus casas para vivir, donde el sol solo alumbraba pocas horas del día, porque estaba rodeado de montañas altas que obstruían que entre la luz del día. Dicen que era un sitio accidentado, prácticamente en una quebrada de difícil acceso. La pregunta era por qué los campesinos vivían allí, en un paraje que daba miedo. ¿Por qué había más de 6 familias viviendo en la quebrada de Ayopalca? Para muchos era insólito, pero la respuesta estaba en las laderas. Ahí se cosechaban las mejores papas, las mejores espigas, la mejor quinoa, y si bajamos hasta el río estaba colmado de truchas y mauris que para los campesinos era suficiente motivo para vivir en tan escalofriante quebrada. Dicen que si te parabas en el río, sentías que las montañas se caían y te atrapaban, que te faltaba la respiración. Algunos que no les gustaba lugares cerrados, vomitaban y se desmayaban, contaban los abuelitos. Ahí, en esa quebrada, en ese paraje que parecía como sacado de una película de terror, vivía don Eulogio Caso, uno de los campesinos más ricos de Ayopalca. Este tenía buenos terrenos, buenos sitios en su parte para sembrar papa, cebada, quinoa, oca y otros frutos. El tata Eulogio Caso tenía andenes que producían el triple de frutos que los terrenos de sus vecinos. Mientras los demás campesinos viajaban a los pueblos cercanos para vender o cambiar sus productos, a la chacra de don Eulogio Caso la gente venía a comprar con mulas y asnos, porque según los clientes decían que eran los mejores frutos de la quebrada. Así pasaban los años, el campesino se hacía cada vez más rico. Unos años más tarde, don Eulogio Caso ya no saludaba a nadie ni escuchaba consejos, menos asistía a reuniones de casamientos y otras celebraciones. «Esas fiestas son para pobres, los pobres que festejen su desgracia», decía el campesino rico. Un poco más arriba de la casa del rico, al lado de las rocas grandes, vivía el loco Gregorio. Le decían así porque era el más pobre de la zona, el más humilde tal vez. Solo tenía unos cuantos surcos de maíz, unos cuantos andenes de sembríos de papas y unas ovejas que le mantenía a él y a su familia. Lamentablemente sus abuelos le había dejado ese terreno, decían. Era de pocos metros, pero estaba pegado a las montañas de piedra que parecían protegerle del frío y de la lluvia. Su mujer, la pequeña Sabina, andaba con polleras remendadas. Sus hijos ni hablar, hasta descalzos caminaban, pastoreando sus ovejas a las orillas del río. Gregorio el loco, a pesar de ser pobre, muy pobre, nunca estaba triste, siempre sonriendo, silbando como nadie. Hasta eco se escuchaba en la quebrada. A veces hasta cantaba de alegría. Por eso don Eulogio Caso había puesto por seudónimo el loco Gregorio. «Está loco ese Gregorio, ¿por qué silba y canta? Si no tiene nada que comer, sus hijos remendados, su mujer ni se cambia de pollera. Es un loco de verdad», reía Eulogio. Lo peor era que don Eulogio Caso la insultaba y gritaba cada vez que podía. «¡Loco, loco, pobre loco!». A veces invitaba a su casa, pero cuando llegaba se desentendía diciendo: «¿Cuándo te he llamado? ¿Yo invitarte a ti? Te habrás soñado». Reía y se entraba a su habitación para no salir más. El loco Gregorio se marchaba triste, humillado,
pero unos minutos después de nuevo estaba silbando y cantando. Bajaba hasta el río, allí pescaba truchas y regresaba a su casa con una sonrisa como si tuviera un tesoro en sus manos. Cuentan que cierta tarde del mes de mayo, un viejito visitó las casas de Ayopalca. La mayoría de los campesinos habían sido generosos con el anciano, que decía viajar al cielo, y preguntaba con insistencia si alguien conocía el camino. Los campesinos, en vez de preguntar dónde quedaba el cielo, solo escuchaban pensando que era demasiado viejo o quizá por algún lado había una comunidad cuyo nombre sería cielo. La penúltima casa por visitar era de don Eulogio Jasso, el campesino rico, debido a que Ayopalca era quebrada, es decir, que el anciano estaba subiendo. «Tata Eulogio, haz que hora que pana», saludó el abuelito, que en español sería «Buen día, don Eulogio». El campesino más rico de Ayopalca, quien estaba sentado en la puerta de su patio, al parecer no escuchó o simplemente ignoró. Así que el anciano repitió el saludo, pero el rico solo atinaba a sonreír. «Tata Eulogio, de repente nomás conoces el camino al cielo. Estoy viajando allá. Por favor, tata, ya he preguntado a los buenos vecinos, pero no saben, no conocen». Entonces, a la insistencia del anciano, el campesino rico respondió: «Ja, ja, 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 otro loco más. ¿Cómo vas a ir al cielo? Lo que seguro estás queriendo decir es que vas al cementerio. Seguramente ya presientes que vas a morir». Lo que achachila, rió a carcajadas, que sería abuelito loco. El anciano, lejos de enojarse, dijo: «Guau, Eulogio, algunos conocen ese camino, pero para otros se les hace difícil. Ya es tarde, no más, tata. Déjame quedarme en tu casa, por favor. Quiero recostar mi cabeza. Ni cuenta te vas a dar, mañana muy temprano seguiré caminando», dijo el anciano con bastante insistencia. «Este anciano sí está loco de verdad. Yo no doy posada a los locos, menos a los ancianos. Fuera de mi propiedad. Sale, sale, antes que suelte los perros», gritó el Eulogio Jasso. «Guau, Eulogio, chuimama cantoima», que sería alumbra tu corazón. «Unas horitas nomás me quedaré, luego me marcharé. Hace frío y está oscureciendo», insistió el anciano, que miraba con ternura al campesino rico. «Carajo, este abuelito apestoso. Fuera de mi propiedad, te dije que no doy posada a nadie, además ensuciarías mi cama. Fuera, fuera», gritó soltando a los perros, que en segundos intentaron atacar al anciano, pero este estiró las manos como acariciándolos. De inmediato los 4 perros se echaron y movieron las colas. El anciano se alejó lentamente hasta perderse entre las higueras que había por el lugar. En Ayopalca era como a las 7 de la noche cuando el anciano llegó a la casa del loco Gregorio. Al escuchar que quería posada, este se alegró tanto que en plena oscuridad degolló una de sus ovejas para celebrar la visita del anciano. Después de todo, casi nadie visitaba al loco Gregorio por ser pobre. «Guau, Gregorio, yo también te agasajaré cuando me visites. En ese entonces ya estaré joven», dijo el anciano sacando sonrisas a la pequeña Sabina y sus hijos, hasta el propio loco Gregorio. Comieron, bromearon casi toda la noche. El anciano contaba cuentos que jamás habían escuchado. Hablaba del pueblo a donde se dirigía. «El cielo es bonito, hay frutas, ríos, sobre todo es muy abrigador», decía el abuelito. El loco Gregorio era insistente y preguntaba más y más para que el anciano siga relatando
del cielo que tanto hablaba. Ya había amanecido. Entonces el anciano salió de la casa y miró los techos y dijo: «Ya es hora de marcharme. Gracias por la bonita fiesta. Cuando vengas a mi casa, te estaré esperando y haremos una fiesta también. Tendremos música y comida, unas camas calientes. Para eso ya estaré joven», repitió y sonrió el abuelito. El loco Gregorio no entendía, pero agradeció la visita y dijo que si algún día llega al cielo, que estaría dispuesto a celebrar. «Pero tata, mis hijos, mi mujer, con ellos tienen que ser, si es posible con mis ovejitas», bromeó. «Guagua Gregorio, hoy día no has de salir a ningún lado. Te quedas en tu casa y tus ovejas has de sacar de su corral. Allí te dejo esta historia con un poco de merienda», dijo el anciano, apurado. «Ya, tata, muchas gracias por la merienda», dijo loco Gregorio. El anciano se alejó. Al parecer se perdió entre la luz de la mañana. Loco Gregorio y su familia no aguantaron la curiosidad y desataron el pequeño mantel. Cuando abrieron, solo había 5 pancitos, un pedazo de carne asada y algunos dulces. En ese mismo momento comieron, pero curiosamente los panes no se acababan. Parecían que brotaban de la tela. Ese día parecía que se sentía más frío de lo normal. Hasta el sol parecía que alumbraba menos. Las aves revoloteaban como desesperados. Los perros aullaban. Hasta las ovejas balaban con desespero. El loco Gregorio y su familia permanecían en la casa, haciendo caso al anciano, mientras el campesino rico se extrañaba con el clima. 11 de la mañana, el día soleado se convirtió en oscuridad. Paulatinamente el sol fue tapado por las nubes negras. En Ayopalca, por ser quebrada, parecía que la noche había llegado. 12 del mediodía, una torrencial lluvia se había desatado. Conforme pasaba los minutos, el río de Ayopalca aumentó su caudal. De las laderas brotaron riachuelos que al recorrer sonaba como truenos. A las 3 de la tarde, los sembríos de Eulogio Jasso estaban siendo arrastrados hacia el río. Las aguas de la lluvia parecían que estaban lavando la tierra, mientras los sembríos del loco Gregorio estaban protegidos por las montañas que casi parecían cuevas. Los demás campesinos también sufrían los estragos, pero en menor proporción, aunque algunos decían que solo la lluvia era fuerte en los terrenos del campesino rico. 5 de la tarde, los terrenos de Eulogio habían sido lavados. Unas horas antes eran sembríos de papa. Ahora solo quedaba cantidad de piedras y malas hierbas arrastrados por las aguas. Don Eulogio Jasso saltaba, lloraba y se revolcaba en el lodo. mis animales, gritaba. Carajo, lluvia, cálmate, carajo. ¿Cómo voy a criar mis hijos? ¿Con qué terreno se van a quedar? Perdóname, Diosauque, decía, pero la lluvia no se detenía. A la llegada del ocaso, don Eulogio Jasso no tenía nada. Las tierras fértiles que habían sido ahora se encontraba lavado, quedando solo piedras y más piedras. A las 6 de la tarde calmó la lluvia. Eulogio Jasso junto a su familia buscaba pocos frutos que estaban regados entre los cascajos, pero no eran suficientes. Hasta sus casas estaban inundados, así que no tenían dónde pasar la noche. Entonces Eulogio Jasso, el campesino rico, el que unas horas antes era el más rico, tragó su orgullo y llegó hasta la casa de Gregorio.
Para la sorpresa del campesino rico, los terrenos del loco Gregorio no estaban tan afectados. «Tata Gregorio, no tenemos dónde pasar la noche, hace frío. Déjanos quedarnos en tu casa», suplicó Eulogio Caso por primera vez. Gregorio, que era incondicional, se alegró, les hizo pasar y dijo que no había problema. «Gracias al abuelito, no saqué mis ovejitas y nos estarían muertos», decía. Entonces Gregorio sacó el pequeño mantel con panes, que de ahí alimentó a Eulogio Caso y a su familia. Esa noche pasó, días transcurrieron, ahora los papeles estaban invertidos. El rico era el loco Gregorio, mientras Eulogio Caso y su familia trabajaba para pagar el alojamiento y la alimentación. Contaban los abuelos que don Caso y su familia se habían marchado al pueblo donde lo único que podían hacer es pedir limosna. En un paraje llamado Huacajipiña vivía un anciano llamado Estanislao Kenaya. Un viejo solitario, cojo, ciego y jorobado. Aunque tenía familiares, pero no solían visitarlo porque decían que era de mal genio. El abuelo parecía tener más de 100 años, pero aún así pastoreaba sus ovejas y sus chivos en las montañas que rodeaba su casa. Tenía un solo vecino que se llamaba Juan Moco, quien vivía a poca distancia de su casa. Juan Moco, a diferencia de Estanislao, tenía perros y un par de gatos y unas cuantas llamas que pastoreaba en las llanuras de Huacajipiña. Muchos pensarían que los dos ancianos se ayudarían porque eran vecinos, pero esto no era el caso. Juan Moco adoraba a sus mascotas, los trataba como los humanos, pero Estanislao odiaba a los perros y los gatos. Cuentan que el anciano era desgraciado, no soportaba los ladridos ni maullidos. Por eso se tapaba los oídos con lana de oveja. A veces los perros iban donde el abuelo Kenaya buscando algún hueso, pero eran correteados a pedradas. «Animales del demonio, fuera de aquí. ¿Quién puede querer a los perros y los gatos? Tienen piojos, garrapatas y botan pelos. Largo de aquí, narices del alma», gritaba mientras apedreaba a los perros, que escapaban muchas veces con heridas en las patas. Después de un rato llegaba don Juan Moco y se armaba un lío de señor mío, cuentan. Insultos, gritos, hasta se remangaban las manos para golpearse, pero solo llegaban a amenazarse, decían. Los vecinos que veían esta riña reían, porque era un espectáculo cómico, dado a los movimientos de los ancianos, lento y lento. Cuentan que este espectáculo se repetía día tras día, semana tras semana, era de nunca acabar, decían. Estanislao Kenaya odiaba demasiado a los perros, que en una ocasión había envenenado a algunos de la localidad. Por eso era repudiado por los vecinos de Huacajipiña, que por cierto, ese nombre significa donde se acuestan las vacas. Cierto día el abuelito Estanislao Kenaya enfermó gravemente. No podía moverse ni hablar. No había quien le alcance agua, ni perro que le ladre. Sus pocas ovejas fueron devorados por los zorros, uno a uno. En una semana el anciano agonizaba en su soledad. Para Juan Moco y sus vecinos, era extraño que los perros paseasen tranquilamente por la casa del abuelo Estanislao Kenaya. «Quizá este viejito murió», murmuraban. Y finalmente decidieron visitarlo.
Llamaron, silbaron en varias ocasiones. Al no tener respuesta, entraron a la casucha del anciano. Ahí estaba el abuelito, tirado en la cama, absolutamente envuelto en orines y heces. Dicen que solo parpadeaba, con lágrimas en los ojos. Los campesinos se compadecieron, lo asearon y lo recostaron en una cama limpia, mientras hervían hierbas para de alguna manera recuperar al anciano. El abuelo Estanislao, el que odiaba a los perros y los gatos, estaba muerto. Mientras los vecinos de Huacajipiña se alistaban para el velatorio y al día siguiente enterrarlo en el panteón de la localidad, el alma del abuelito Estanislao Kenaya empezaba el viaje al cielo, a la vida eterna, al lado de Dios, en aymara, a Alajpacha. El sendero era accidentado y largo, dice. El abuelo estaba completamente ciego. Solo podía ver como en blanco y negro o como espectros. Así, en esas condiciones tenía que caminar por pajonales, por senderos espinosos, montañas rocosas. Por alguna razón podía ver el cielo que parecía estar muy cerca, solo al frente. Pero mientras más avanzaba parecía alejarse. De pronto notó que en el camino había otras almas que también viajaban. Ellos avanzaban más rápido. En ratos se sentaban y ahí fue que claramente vio que todos tenían un gato y un perro. Los perros los guiaban mientras los gatos sacaban la grasa de sus orejas, untando a los pies de las almas, y con sus uñas sacaban las espinas. El anciano estaba arrepentido por lo desgraciado que había sido con los perros y gatos cuando estaba vivo. En un rato más vio que había más perros y gatos en el camino, esperando para ayudar a las almas. Estanislao levantó la mano, pero los perros y los gatos se alejaron. Había avanzado casi todo el camino. Sus pies estaban llenos de espinas y heridas. Para llegar al cielo solo faltaba cruzar un inmenso lago. Era largo, que más parecía un río. El alma del abuelito Estanislao Kenaya no podía cruzar el lago. Es más, nadie cruzaba por su propia cuenta. Entonces otra vez notó cómo las almas viajaban en las narices de los perros. Pero el abuelito estaba perdido, por lo que decidió regresar y quedarse vagando en el camino como muchas almas que en vida habían odiado a los perros y a los gatos. Cuentan que en el cementerio de Huacajipiña la sepultura estaba lista. El humo del incienso se levantaba en la despedida del abuelito. De pronto se escuchó varios tosidos, y esto venía de la mortaja. Al principio los campesinos se espantaron, porque en aquellos tiempos se hablaba mucho de los condenados, pero luego desataron la mortaja. Para la sorpresa de todos, el abuelito estaba respirando. Poco a poco se sentó, mas luego se paró. El anciano ya no estaba cojo ni jorobado. Ahora estaba un poco más joven. Lo único extraño era que tenía sus pies sangrando y llenos de espinas. Estanislao Kenaya salió del panteón junto con los campesinos que lo iban a enterrar. Comió la comida de su propio entierro y luego les contó la odisea que había pasado camino al cielo.
Al regresar a su casa, el abuelo adoptó varios perros, gatos, consiguió ovejas y chivos. Cuentan que el anciano vivía muy feliz junto a sus fieles amigos, hasta dicen que regresó uno de sus hijos que había estado lejos. Desde ese entonces, los ancianos solían decir la importancia de tener perro y gato en vida. En un lugar llamado Munaciña, que en español es amarse o para amarse, se encontraba la hacienda de Putumayo, una de las empresas ganaderas más grandes y exitosos de esos tiempos, que pertenecía a don Pantigoso y doña Luisa. Ellos tenían un hijo llamado Bernardino, a quien amaban y cuidaban como su gran tesoro, porque doña Luisa no había podido embarazarse de joven. Pero a la edad de 35 años llegó la bendición. Quizá por eso amaban tanto a su primogénito. Conforme pasaban los años, el retoño iba creciendo. Con ello, el amor de sus padres también fue creciendo. A los 15 años, Bernardino era un jovencito agraciado, amable, respetuoso, muy diferente a sus padres. Él podía compartir con los pobres, con sus empleados, jugar con los niños de su edad que vivían cerca de la hacienda, pero eso era condenado por don Pantigoso y doña Luisa. No puedes juntarte con esos niños, no son como nosotros, decían. Pero el niño no cambiaba, buscaba la forma de escapar y encontrarse con el Valleta, un niño de su edad, y la niña Calla, igualmente de la misma edad. Cuentan que el niño era bueno. En cuanto supo que los niños, sus vecinos, eran pobres, de inmediato empezó a ayudarlos, llevando comida, ropas, víveres y otras cosas que en su casa habían de sobra. Todo esto lo hacía a escondidas de sus padres, quienes se enojarían si es que se enteraban. Cuando ya tenía 18 años, una mañana se plantó frente a sus padres diciendo: «Quiero regalar maíz, papa y carne a mis amigos que viven cerca. Ellos son pobres, sus ropas están despedazándose. Aquí sobra. Además, este año no fue bueno. Ellos están pasando hambre». Entonces don Pantigoso se enojó y explotó de cólera diciendo: «No quiero que hables con ellos. Si sigues así, tendré que llevarte a zona baja donde tu tío para que se te quite esos pensamientos. He dicho». Hasta doña Luisa estaba echando fuego. «¿Cómo es posible que puedas pensar eso? Esa gente es pobre porque quiere, ni siquiera es nuestros trabajadores». Bernardino no podía cuestionar o insistir más, porque de seguro que su padre cumpliría con su amenaza. Además, le caería unos buenos chicotazos. Eran esos días de lluvia, temporada en que no se podía salir mucho de la casa, porque el clima era cambiante. Había ratos que caía lluvia sin parar, en otros momentos caía granizo y los rayos retumbaban toda la sierra. Pero también había momentos que hacía mucho calor, soleaba como en invierno. Bernardino se había resignado, tenía que olvidar a sus amigos, quienes ya eran jóvenes como él. Pero la amistad se conserva, decía. Iré a despedirme de Calla, Valleta y otros amigos que ni sus nombres sabía. Tomó algunos regalos, entre ellos mucho pan de quinoa, chancaca y algunos trapos, y marchó al riachuelo donde solían reunirse. Con un cargamento grande llegó a su escondite y silbó para que sus amigos vengan. Pero ni bien terminó de silbar, sus amigos ya estaban subiendo por la ribera del río. Pero esta vez había un nuevo miembro más con ellos, un bebé en brazos de Calla. Sorprendido, el joven Bernardino bromeó: «¿Es mi hijo? Tan rápido nació, si ayer nomás estuvimos». Por un momento rieron todos, luego Valleta dijo: «Este bebé es de Pacha. Ella debe ir a trabajar a pastorear a tu hacienda porque su padre murió.
Así que es un bebé huerfanito campesino, bromeó. Al mismo tiempo brotaba tristeza del joven Valleta, hasta Calla estaba melancólica. En ese momento Bernardino se acordó que uno de sus pastores de oveja había muerto en un accidente construyendo un corral. Una piedra lo había aplastado, por lo cual se sentía culpable, pero tenía que despedirse de sus amigos. Fue un momento triste. Calla y Valleta lloraban. Bernardino decía: tendré que irme a zonas bajas, a donde mi tío, para trabajar y estudiar. Algún día nos encontraremos cuando sea veterinario. Esto los alegró porque si es veterinario, sí volvería, porque en esa zona ganadera necesitaban a esos profesionales. Cuando ya estaban dándose la mano, alguien gritó desde muy lejos: «Calla, calla, viene la lluvia, vamos para la casa, mojará a la guagua». Conforme gritaba, llegó la mujer, más o menos de 24 años. Era la Pacha, la madre del bebé, la viuda de su empleado, quien había muerto unos días atrás. Pacha, al ver al joven patrón, se asustó porque había salido a escondidas para dar de lactar a su hijo. «Joven, disculpe, joven, no me despida porque no tengo mi esposo, él está muerto». Bernardino no pudo articular una sola palabra. Al parecer se estaba atorando con su propia saliva. Valleta corrió y golpeó suavemente en la espalda diciendo: «¿Qué te pasa, amigo?» No soy tu patrón, tranquila. Ni siquiera mis padres lo sabrán», dijo Bernardino todo tembloroso, que en ese momento tenía el bebé en sus brazos, hasta casi lo suelta. Así que Pacha tuvo que ayudar muy rápido. Bernardino, que jamás había conocido el amor, al parecer quedó perdidamente enamorado de la joven mujer, Pacha la viuda. El joven no podía articular más palabras, hasta estaba sudando, pero al parecer era mutuo la atracción, porque la muchacha muy deprisa salió corriendo cargado su bebé. Bernardino, que estaba despidiéndose de sus amigos, ahora se marchó rápido diciendo: «Mañana los veo, quédense con los regalos». En la hora de la cena, Bernardino fue donde sus padres para cenar con ellos y los empleados. Aunque el joven jamás había cenado ni comía en la cocina, esta vez estaba interesado en comer ahí. Todos se sentaron alrededor de una mesa acondicionada de piedras, mientras su padre impartía órdenes para el día siguiente. El joven estaba desesperado para volver a ver la joven Pacha. Pero la espera fue una eternidad. Nunca llegó la muchacha, poniendo triste al joven, que hasta no pudo comer casi nada. Al día siguiente, muy temprano, se marchó al lugar de siempre para esperar a sus amigos. Estaba lloviendo y hacía frío, eso no importó. Acurrucado a una piedra esperaba a sus amigos, quienes llegaron muy sorprendidos. Bernardino lo primero que fue es que preguntó: «¿Y el bebé?». Calla respondió un poco molesta: «Se quedó con Pacha, su madre, está en su casa. Ayer le botaron del trabajo porque, según ella, tú avisaste a tu padre. Por eso lo echaron del pastoreo». Bernardino estaba enojado. No dijo ninguna sola palabra a sus amigos y se devolvió corriendo hasta la hacienda. Su padre no estaba, pero su madre sí. ¿A quién?, preguntó. «Madre, estoy enterado de que un campesino, un pastor, murió por nuestra culpa. Y su mujer estaba trabajando aquí. ¿Por qué la botaron?». Doña Luisa respondió: «Ayer se escapó del trabajo. Dios sabe para dónde se fue. Se perdió como una hora. Por eso tu padre dijo que no trabajaría más». «Hijo, en la hacienda necesitamos personas responsables. No puede estar corriéndose del trabajo», dijo don Pantigoso, quien entró al patio. Bernardino no entendía lo inhumano que eran sus padres. Le cayó una roca, lo mató a su esposo, quien construía un corral para nosotros, y despiden a su mujer. Los bebés necesitan tomar su tetita. «¿De qué bebé estás hablando?», reclamó doña Luisa. «Ahora no saben que su empleada tenía un bebé de 1 año quien se quedó sin padre por culpa nuestra». Don Pantigoso dijo: «Eso es su problema, no es nuestra culpa que no sepa construir un corral».
Esta palabra fue cuestionada por doña Luisa, quien dijo: si es cierto que tiene un bebé, somos desalmados. Debimos averiguar cómo viven nuestros empleados. Ay, mujer, no te preocupes, respondió Pantigoso. Mientras el muchacho salió corriendo, llegando al lugar que jamás había ido, a la casa de Calla, allí pidió que quería ver a Pacha. Calla llevó donde Pacha, aunque no quiso recibirlo, pero finalmente hizo pasar a su casa que, a plena vista, era pobredumbre. No tenía ovejas ni alpacas, había unas gallinas y un gato, más nada. Se disculpó y prometió que ayudaría, que no tendría que trabajar más. Terminó la conversación y retornó a su hacienda. Al llegar exigió a sus padres que quería parte de la herencia, lo cual fue negado por Pantigoso. Entonces el joven dijo: necesito que me dejen sacar unos costales de maíz, trigo y papas, algunas chalonas. Voy a dar a la mujer que despidieron. Ella no puede trabajar porque tiene un bebé que cuidar. Por supuesto, sus padres se enfurecieron y ofrecieron devolver el trabajo. Con eso será suficiente. Aquí nadie regala nada. El joven aceptó. Después de todo, peor era nada. En los próximos días, Pacha trabajaba pastoreando, mientras Calla cuidaba el bebé. Ahora en la casa del joven, a veces venía Bayeta, quien ayudaba con algunos trabajos como arreglar los corrales de las ovejas. Ahora el joven Bernardino cenaba junto a sus trabajadores, hasta almorzaba, ayudaba a hacer la merienda, pero siempre con la mirada puesta a la joven Pacha, quien cada día le gustaba más. Pasado un tiempo, Bernardino estaba enamorado de la Pacha, la viuda. Hasta había confesado lo que sentía, lo cual fue correspondido al 100% de parte de la mujer. Pero este amor era prohibido. Si sus padres descubrían, el muchacho sería enviado a la zona baja donde su tío para estudiar y trabajar. Era una mañana cuando Pacha estaba moliendo maíz tostado en el viejo batán para la merienda de los trabajadores, a donde Bernardino entró, primero diciendo que la ayudaría, pero eso era excusa para ver a la joven mujer. Empezaron a jugar con la harina hasta pintarse toda la cara, hasta quedar abrazados como en una de esas novelas mexicanas, cuando un grito interrumpió el momento de ternura. Viuda, fuera de mi casa. Y tú, Bernardo, eres un mal hijo. Te he criado para que seas una buena persona y buen patrón, no para marido de viudas, gritó doña Luisa. ¿Qué está pasando?, entró don Pantigoso. Enterado del caso, a chicotazos botó a la empleada Pacha. Viuda, carajo, enloqueciendo a mi hijo. Por eso te trajiste a la viuda con el cuento de ayudar. Te irás a donde tus tíos, sentenció al joven Bernardo. Luisa, alístame los caballos, no podemos dejar a este chico ningún día más, ordenó. En minutos estaban listos los caballos para viajar a zonas bajas, a cientos de kilómetros de la hacienda. Bernardino suplicó y suplicó que por lo menos no la despidieran a la muchacha, pero fue ignorado. Más bien en respuesta recibió muchos chicotazos de su padre y un jalón de orejas de su madre. 2 de la tarde partieron rumbo a donde sus tíos. El muchacho lloraba incansablemente. Quién sabe si la Pacha también sufría. Ahora estaba desamparada nuevamente. La lluvia caía, ellos galopaban acelerado. Bernardo no quitaba de su cabeza la viuda Pacha, el primer amor de su vida. Cada ola, cada roca que veía parecía a ella. Atardeció, llegó la hora de dormir. Se acercaron a una cueva donde los viajeros solían pasar la noche, que por suerte estaba desocupado. Ahí se recostaron. Pantigoso quería consolar a su hijo, pero éste no escuchaba, porque en su cabeza rondaba las imágenes y risas de la viuda Pacha. Bernardino no había podido dormir esa noche. Eran 5 de la mañana, era hora de reanudar el viaje. Montaron a sus caballos después de comer. Como a las 11 de la mañana de este día soleado, llegaron a un pequeño puquial.
donde descendieron para beber. Hasta los caballos bebían desesperados. Por supuesto, Bernardo también tomaba agua, ya que estaba con sueño. Una refregada con agua helada no era malo para ese momento. De pronto el joven corrió hacia la loma de ese lugar gritando «Pacha, Pacha», a lo que Pantigoso volteó a mirar. Ahí estaba parada la joven viuda Pacha, a unos 50 metros. «Esta viuda, carajo, ¿cómo es que llegó? ¿Cómo es que nos siguió?». Corrió hacia su caballo para coger el chicote mientras Bernardo ya estaba abrazando a la mujer. ¿Quién gritó? «Te he seguido porque te amo. No me separaré de ti jamás. Así me golpeen tus padres». Pantigoso corrió alcanzando a la pareja. Cuando llegó vio cómo su hijo estaba abrazando a una piedra. Pantigoso se refregó los ojos. No podía creer. El joven gritaba «Está aquí, estaba aquí» mientras seguía abrazando la piedra. Pantigoso estaba sin palabras, jalando al joven. «Papá, tú tienes la culpa», gritaba Bernardo. El muchacho no quería continuar. Ahora lloraba y cantaba. Estaba prendido de la roca, rascándose la cabeza. Los gritos eran aterradores, como si se tratara de un condenado. Entonces convenció para montar. «Regresaremos a la casa. Seguro que la mujer está en la hacienda». El muchacho dijo «Casa, casa, casa». Emprendieron el regreso a la hacienda sin parar mientras gritaba y cantaba el muchacho. Hasta los caballos querían espantarse de tantos gritos. Después de toda la noche, ya en la tarde, llegaron a la hacienda. Doña Luisa salió al encuentro y dijo «Mi hijo está loco, mi hijo está loco». Pasaron muchos días tratando de curar la locura. Los curanderos decían que la sirena le había encantado. Para eso no había cura. El diablo ya tenía su alma y solo quedaba esperar que muera. Entonces trajeron a la viuda. Hasta lo recontrataron. Pero Bernardino ni la reconocía a la muchacha. Pasado un mes tenían amarrado a Bernardo. Día y noche gritaba incoherencias, hasta palabras que no entendían. Por su parte, la joven viuda Pacha, todos los días y las noches miraba por la ventana de la habitación donde tenían encerrado. A veces cantaba una canción, otras veces le hablaba, hasta llevaba a su bebé para que oiga sus risas. Pero fue en vano. La locura de Bernardo empeoraba. Sus padres se habían arrepentido por completo, hasta habían pensado quitarse la vida por haber provocado esta desgracia a su único hijo. Se dieron por vencidos, solo esperaban la muerte de su retoño, porque ya había pasado 8 años, tiempo en que la mujer viuda no había dejado de ir ni un solo día donde su amado, hablándole, cantando, riendo. «Yo también estoy loca», gritaba a veces. Para ese tiempo, el niño tenía 9 años. Para lavar su culpa, don Pantigoso y doña Luisa, al niño le habían bautizado como Bernardino, tal como su hijo, dándole de todo lo necesario al huerfanito. En el 9º año de la locura de Bernardino, la Pacha ya tenía 32 años. Hasta ya había marchitado parte de su belleza de juventud, tratando de recuperar a su patrón y amante. Era una mañana de martes cuando ella se acercó a la ventana, como siempre, como si fuera su trabajo, diciendo: «Bernardito, yo también estoy loca. Soy loca», gritó, mientras escuchaba los aterradores quejidos del joven. La muchacha seguía gritando: «Yo soy loca, agú, agú, yo soy loca», cuando de pronto el joven respondió: «¿Loca? ¿Loca tú? Yo loco. ¿Loca? Loco». «Lucu, Lucu», gritó el muchacho acercándose a la pequeña ventana, sacando su mano, que fue acariciado por la viuda. La Pacha se quedó casi todo el día tomado de la mano del joven, quien ya no gritaba. Los días posteriores seguía con la terapia
El muchacho repetía: yo loco, tú loca. Ya se habían enterado los patrones, quienes iban a las lomas más altas para suplicar a los dioses y apus para que su hijo se recupere, prometiendo que serían buenas personas. 120 días de canciones tomadas de mano del Bernardo. El joven pronunció el nombre de la mujer. Pacha, Pacha, Pacha. Quiero volver al río en donde te conocí. Quiero ir a tu casa y quiero escaparme contigo para que mis padres nunca nos separen. La viuda estalló en llanto. Los padres también, quienes poco a poco abrieron la puerta. Así salió Bernardo. El cabello tenía como de 1 metro, los bigotes sucios, maloliente, estaba pálido porque no había visto el sol. Ni la viuda fue capaz de acercarse por miedo, pero ahí estaba el niño de la Pacha, quien sin miedo se acercó, lo abrazó. tú loco, diciendo. Bernardo respondió: ya no, hijo, ya estoy bien. De inmediato cortaron el cabello y afeitaron un baño, ante la sorpresa y condena de los curanderos y vecinos. Ese día hubo una gran fiesta de regreso del heredero y compromiso entre Bernardo y Pacha. Calla, Valleta y sus amigos ya tenían familia, ellos también estaban presentes. Cuentan que la pareja se casó, el joven estaba completamente sano, los curanderos dijeron que fue un milagro, las oraciones y el arrepentimiento de sus padres. El amor de Pacha venció al Supay o al demonio, quien devolvió el alma del joven al verse derrotado. Que por cierto, después de muchos años la hacienda era conocida como la hacienda del loco Bernardo. Estimados amigos, gracias por haber escuchado esta historia. Reitero, por favor, compartir y dar me gusta al contenido para que más personas disfruten de estas historias ancestrales. Hasta pronto.